Solivagus Edición Cultural presenta La democracia del ego. La democracia del ego es un podcast de divulgación para reflexionar acerca del poder y de la condición humana ante su práctica, para explorar las implicaciones que tiene esta relación en varios campos como la cultura, la política, la economía y la ecología, y desde luego, cómo se involucra en la vida personal de los profesionales de la política y de la ciudadanía en general. Este ejercicio lo hacemos a partir del pensamiento y las ideas de Mario Edgar López, profesor, editorialista y sobre todo un provocador de conversaciones profundas, pero espontáneas, en las que nuestros invitados plantean preguntas y opiniones que se convierten en guías para facilitar el entendimiento de conceptos complejos que te pueden ayudar a comprender mejor el comportamiento humano en la política. Esto es La democracia del ego, un programa de Solivagus para editar nuestro ego personal y colectivo, es decir, para editar nuestra cultura. Yo soy el Negro Bernal y me da mucho gusto estar con Mario. Gracias, Negro. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Mario Edgar y me llaman Lobo. En estos días estuve pensando en una pregunta que quiero proponerte. ¿Qué tiene que ver el crédito? Sí, el crédito que obtienen los ciudadanos con el funcionamiento de la democracia. Y como se trata de una pregunta compleja, decidí revisar los análisis que realizó al respecto el sociólogo chileno Tomás Moilán, especialmente en su libro Chile Actual, Anatomía de un Mito. En esta ocasión les presento el resumen de un artículo basado en las ideas de Tomás Moilán, el cual escribí para ustedes sobre este tema y lo pueden consultar íntegro en las redes sociales de Solivagus. Comencemos. El crédito como forma del control ciudadano en la democracia del miedo. La democracia participativa, que estima a cada ciudadano como un verdadero actor social, siempre le ha causado terror a las élites, ya que implica combinar su deseo de gobernar impositivamente, pero a la vez la necesidad de legitimar esa imposición por medio de la propia democracia. Con el paso del tiempo y con la experiencia acumulada de lidiar con la democracia de masas, un fenómeno de los últimos 150 años, las élites han aprendido por lo menos dos cosas. Primero, que la participación ciudadana nunca debe desbordar la posibilidad de control. Y segundo, que lo mejor es mantener la democracia dentro de los límites formales, es decir, reducir la participación ciudadana a los simples periodos electorales. Uno de los últimos gritos de la moda de utilizar el miedo como forma de control político y que se instala de una manera muy sutil para proteger la democracia a favor de las élites es el uso del crédito. En otras palabras, se trata de que el uso del dinero prestado por los bancos, por las tiendas departamentales, por el gobierno, por las casas de empeño, etc., es sencillamente una forma de estructurar la democracia del miedo. Los ciudadanos credit card son los mejores para proteger la democracia a favor de las élites, gracias a que tienen un miedo fundamental que se establece en ellos permanentemente y que mantenerlo vivo les sale al poder mucho más barato que las complicadas campañas mediáticas de terror estatal. Los credit card tienen miedo de perder el empleo, porque ello implica no poder pagar su crédito. Por lo anterior, los ciudadanos credit card han sustituido la vía de la organización social, especialmente de la organización sindical, por la vía del individualismo laboral no conflictivo. Su deseo principal, llegar a formar parte de la meritocracia de trabajadores ejemplares, que siendo premiados por la empresa, mantienen sus puestos de trabajo y sueñan con recorrer lo más que se les permita el escalafón empresarial con el fin de ser capaces de pagar sus deudas, pero también de continuar endeudándose a través de los variados requisitos del crédito. La democracia del miedo encuentra en la ciudadanía crediticia una de sus más acabadas obras, pero eso implica la muerte de la política y de la democracia misma. La política es sinónimo de debate, de confrontación, de negociación y de acuerdo, pero los credit card no están dispuestos a pensar, siquiera en la posibilidad de debatir un cambio de modelo económico porque se les va el crédito en ello. Parece entonces que los ciudadanos credit card no votarán en contra de las élites, hasta que un día, por quién sabe qué razones del destino, nos levantemos con la noticia de que
aun cuando los credit card se hayan portado bien, esa voraz dinámica a la que se le llama mercado decidió a capricho sacar sus ganancias y llevarlas a fomentar los sueños de los ciudadanos credit card de otro país. La edición. Solivagos, edición cultural. Pues qué gusto, Mario, tenerte aquí una vez más en La Democracia del Ego, en este capítulo que dedicas a los ciudadanos credit card. La verdad es que esta reflexión creo que a quien nos esté escuchando le va a venir muy bien para saber, digamos, de qué manera se está relacionando con el gobierno, con las cuestiones públicas, de qué manera se está relacionando con su propio destino al estar inmersos en una dinámica económica de poder llegar a fin de mes, de poder pagar la tarjeta de crédito y de vivir, digamos, atados a un sistema económico que, como bien dices, pues nos hace perder de vista muchas cosas, mucha libertad, discusión, reflexión, en su caso, confrontación y lo que es, digamos, la esencia de la política. Me pareció genial esta introducción y quisiera abrir la discusión presentando a nuestros invitados el día de hoy, a Alonso Solís, quien es un pequeño, gran filósofo jalisciense y además un bibliotecario destacado, ¿no? Porque tiene un cargo en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, un cargo de mucha responsabilidad ahí en la biblioteca. Y aquí en Guadalajara. Y el señor Óscar Zúñiga, también un orador voraz, un letal disertador, un diletante, y bueno, polifacético también, y buen amigo Óscar. Pues ahí está el texto, ahí está la discusión. Por supuesto, también le damos la bienvenida y el agradecimiento de siempre a Juan Pablo Martínez, el Camichín, que es quien nos ayuda a ejecutar la producción de este podcast. Bienvenidos todos y a conversar. ¿Qué onda con esto, Mario, de la democracia del crédito? No, hombre, gracias, Negro, gracias, Alonso, mi querido Óscar, mi querido Juan Pablo también. Pues fue una idea que surgió precisamente de la lectura de este maravilloso libro de Tomás Moilán. De hecho, el crédito del concepto es de él, ¿no? Pero me pareció muy adecuado hacerlo de manera más sintética en un texto que escribí y ahora de manera más sintética en un resumen que Óscar nos ha ayudado a redactar, ¿no? Como parte de toda esta producción de Solivagos. Y me pareció maravilloso relacionar lo que es... A veces la política da la impresión de que está lejana a la vida diaria, ¿no? O sea, nos da la impresión de que la política nada más entra en los periodos electorales, que la política solamente está cuando hay las campañas, ¿no? O en algunos grandes eventos, ¿no? Porque hay mucha información, digamos, en los medios, pero nunca es cotidiana. O sea, por lo menos en América Latina, aunque hay algunos países muy politizados, también es cierto que es más importante el ritmo diario de la economía de cada uno que lo que pasa diariamente en la política. Porque los noticieros nos hacen mediático el asunto y nos desdibujan, digamos, que la política en realidad está metida hasta los huesos constantemente durante el día, ¿no? Pero cuando pensamos la política en función de cuestiones tan concretitas como la tarjeta de crédito que yo debo, ¿no? En cuestiones tan concretitas como cómo llego a fin de mes, como tú dijiste, Negro, entonces uno dice, resulta que si relacionamos la política con las deudas que tenemos, entonces la política se vuelve más asequible, más cercana, más real, ¿no? Y por eso me pareció maravilloso poderlo poner como a disposición. Evidentemente, yo como politólogo, pues me subo en los hombros de grandes pensadores, ¿no? Y lo que trato de hacer es un ejercicio de divulgación acerca del buen pensamiento, y a la cual le agrego yo mi pensamiento también, ¿no?
De ahí viene la democracia del miedo, o sea, que tiene que ver con cómo se utilizan las deudas para mantener el control social. Siempre hemos tenido formas de control social, pero en la época moderna, estamos pensando en unos 500 años hacia atrás, cuando se terminó la época feudal europea, las formas de control social se han vuelto más sutiles, ¿no? La propaganda, por ejemplo, es una forma de control social que se estableció desde hace 500 años y tantos, ¿no? Obviamente el control social que tiene que ver con los beneficios sociales que el Estado le da a la población. O sea, los sistemas de salud pública, de educación pública, han sido utilizados como formas de control, pero eso es directamente el Estado, ¿no? El Estado es el que ofrece todos estos servicios públicos y luego dicen, si no votas por mí, entonces te negamos los servicios públicos. O sea, tanto en la propaganda que hemos visto como en el asunto de las prestaciones públicas, se establece el miedo como forma de control social. Es decir, tienes beneficios, los quieres perder, los quieres mantener. Y entonces el miedo se vuelve intrínseco a este miedo que las élites le han tenido a la democracia en masas. Explicar esto es bastante complejo, porque los otros sistemas antes de la democracia eran perfectamente autoritarios. Estamos hablando del rey, ¿no? Estamos hablando de la aristocracia, completamente autoritarios. Pero cuando se desmorona debido al pensamiento individual que se da en Europa, se desmorona la idea de que al rey lo impone Dios y los individuos se dan cuenta de que el rey está ahí porque el pueblo lo respalda y que un pequeño grupito domina sobre una gran masa. Y cuando en Europa se empieza a despertar esa idea de que de un pequeño grupito, ¿por qué me está dominando el rey? ¿Por qué me está dominando la aristocracia? ¿No? Y entonces se vuelve necesario para la élite abrir la democracia, establecerle, decirles, a ver, no, todos tranquilos, pueden participar, y liberar la olla de presión. Pero eso les causa un gran problema respecto de que la democracia se les desborda constantemente a las élites. Se les desborda de un lado, se les desborda de otro lado. Y ellos tienen perfectamente establecido, entendido, que no se puede desbordar la democracia porque se desborda el poder de la élite. Claro. Entonces la democracia tiene que estar acotada bajo ciertos controles, como los que he mencionado, ¿no? El estado de benefactor, o sea, todo el estado de bienestar que tiene que ver con los servicios públicos, y otra vez repito, educación, salud, vivienda, crédito público, también son formas de control, tienen su lado beneficioso. Pero a mí me llamó mucho el crédito, la idea del crédito, porque a diferencia de los establecimientos institucionales del Estado, es uno en lo personal que quiere tener una tarjeta de crédito. ¿No es cierto? O sea, uno quiere tener una, y uno va al banco y, bueno, ahora te las ofrecen en muchos países. 16 veces al día te las ofrecen, de hecho. Pero ha habido periodos en que no, ya. En que el crédito era el gran, ¿cómo se llama? La gran aspiración. Sí, el objeto del deseo, ¿no? El objeto del deseo. Te traías una tarjeta dorada, decías, wow, eso hace unos cuantos años atrás. Y ahora estamos en otra coyuntura donde te ofrecen el crédito ahí en el mercado, ¿no? O sea, pero lo que me hace más interesante es que uno quiere acceder al asunto. Y eso creo que es una pregunta para el ego. Es decir, ¿por qué quiero yo acceder al crédito? Claro, un crédito bien manejado puede ser una herramienta, ¿no? Pero resulta que en la gran mayoría de situaciones el crédito se convierte en un desborde. O sea, quiero tener un carro que rebasa mis posibilidades, incluso mis posibilidades de pago, pero si tengo una tarjeta que me lo permite, voy a acceder a un carro que rebasa 3 o 4 veces mis ingresos, ¿no? O sea, posibilidades de ingreso. ¿Por qué? Esa es una pregunta que, no sé, es más, la lanzo yo ahora a ti, negro. Pues sí, a ver, de hecho yo creo que es un ego reducido, el de la mayoría de las personas, es decir, o el de las masas. Porque, como bien lo dices, es muy plástica, digamos, esta explicación. La mayoría de las personas, al obtener un crédito, rebase o no sus posibilidades, eventualmente en la mayoría de los casos las rebasa.
pero ya con el simple hecho de vivir para pagar el crédito, aquí me viene a la cabeza una disertación de el expresidente uruguayo, Mujica, ¿no? Que dice, no es posible que la gente, que el sistema esté impuesto para que la gente viva para pagar una tarjeta que tiene que ver con pagar una casita y un cochecito. Y se les van 20 o 30 años de su vida en eso, ¿no? Pero creo que es un ego reducido ahí a algo, a su mínima expresión, porque lo que decía que es muy plástico es que el sistema luego te dice, tú dedícate a eso, a pagar tu crédito y a obtener tus cosas, y solo participa en política el día de las elecciones. Y yo llegué a ver, creo, cosas pues, que me parecían absurdas, incluso de cierta lógica de comunicación de las instituciones electorales en las que alguna vez participé, que querían sacar una campaña que decía, para un proceso electoral concreto, si no votas no te quejes. Yo decía, no, por ningún motivo nosotros desde el Instituto Electoral podemos sacar una campaña así, porque el ciudadano en teoría debería de tener la posibilidad y la decisión de votar o no, pero al día siguiente poder quejarse y poder participar y poder deliberar y todos poder... los días. O sea, todos los días. Por eso la democracia pero a lo que participativa. me refiero es a que la condensación del concepto de este autor De Tomás Moilán. que bien manejas es muy plástica, porque me regresó a esa fotografía. Que el sistema quiere ciudadanos que estén dedicados a otra cosa, con sus preocupaciones precisamente atados al crédito y solamente participando en el día de las elecciones. Y además no se organicen, no participen de ninguna situación de la vida pública, porque pues no es para eso. Está reservada para los políticos profesionales, ¿no? Y yo creo que el crédito tiene exactamente ese efecto, evitar la organización. Por eso se menciona en el abstract el asunto de los sindicatos. No porque sea la única forma de organización, sino que ha sido la forma de organización, digamos, más de organización política, que tiene que ver con reclamar derechos económicos, ¿no? A las empresas, a los gobiernos, derechos laborales, ¿no? Y este control sutil precisamente tiene que ver con que, como estás endeudado, no vas a ser desobediente. Pierdes libertad, claro. Exacto. Como estás endeudado, no vas a ser desobediente ni a la empresa en directo, porque si eres desobediente a la empresa, te quedas sin empleo, ¿no? Y si te quedas sin empleo un mes, la tarjeta no deja de cobrarte mes a mes a mes a mes. Y entonces, o te vuelves un paria del sistema. En todo caso, te rebelas porque el sistema te descarta, no porque tú quieres rebelarte, es porque te corrieron del trabajo y entonces por eso te rebelas. A diferencia de los movimientos, digamos, sindicales, que no se rebelaban por eso, se rebelaban bajo el diseño de los derechos laborales, ¿no? Es otro diseño más profundo, mucho más político o mucho más claramente político. Pero esta no rebelión es una no rebelión aceptada. O sea, yo no quiero rebelarme porque no me conviene. Y la cosa es que eso permite el funcionamiento del sistema sociopolítico y jurídico. O sea, es un sistema sociopolítico y jurídico, ¿no? Y le mantiene la maquinaria y aleja cada vez más a los ciudadanos de quien maneja la maquinaria. No se le ve a los grandes empresarios, ni se les ve a los presidentes y a sus gabinetes. En tanto haya condiciones mínimas para pagar la tarjeta de crédito, yo me mantengo al margen del sistema o en la ilusión de estar al margen del sistema, porque en realidad estamos como ciudadanos credit card en el corazón del sistema. Alonso, Oscar, digamos que el liberalismo económico, pues al lado de estas tesis parecería magnífico, ¿no? O sea, a todo mundo nos parecería muy bien tener la posibilidad de acceder a bienes, incrementar nuestra calidad de vida, etcétera. Pero desde este punto de vista la cosa se complica, ¿no? Sí, muchas gracias, Mario, Negro, Juan Pablo.
Oscar. Fíjate que a mí tu texto, Mario, me gustó y me recordó mucho a la tesis de un gran sociólogo norteamericano del siglo XX, Daniel Bell, que bueno, es una figura muy interesante, judío, profesor de Harvard, y él publicó en 1976 un libro que se llama Las contradicciones culturales del capitalismo, y allí menciona explícitamente el tema de las tarjetas de crédito, y dice que en el capitalismo contemporáneo se ha generado una suerte de contradicción entre lo que él llama la esfera económica y la esfera cultural, porque en términos culturales necesitamos, como tú bien señalas y lo has señalado en todo este podcast, la democracia del ego. Necesitamos ciudadanos que consuman mucho, que no tengan, digamos, capacidades para autocontrolarse cuando tengan que consumir, cuando tengan que adquirir bienes, servicios. No tienen o no tenemos mucha capacidad para autocontrolarnos, vivimos gobernados por la gratificación instantánea, pero la esfera económica no requiere ese tipo de individuos, requiere individuos que tengan carácter, ¿no? Richard Sennett ha escrito mucho sobre eso, ¿no? La corrosión del carácter, que pueda ser autodisciplinado, autocontrolado, moderarte, ahorrar, etcétera. Entonces lo que Bell dice, y tiene mucho que ver con lo que nos estás diciendo, es que las tarjetas de crédito de alguna manera corroen el carácter, porque antes de que existieran, si el trabajador, el obrero, pues se fijaba metas, después de 4 quincenas voy a poder ahorrar para comprar esto, para comprar aquello, ahora ya no. Con la tarjeta de crédito inmediatamente puedo acceder al bien, al servicio. Entonces se corroe mi carácter, para utilizar la expresión de Sennett, ¿no? Se desfigura, y entonces tenemos un sistema cultural que no abona a las necesidades económicas o las necesidades del carácter de los trabajadores, obreros, etcétera. Y creo que un poco o un mucho vivimos en esa contradicción, ¿no? Bueno, creo que acabas de decir un análisis magnífico. Muchas gracias. Yo ahí añadiría solo un par de cosas que sostienen el argumento que estás diciendo, que me parece... La primera es, efectivamente, la tarjeta de crédito es como el anillo del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, como todo tu vida empieza a ir girando en torno al crédito, todo lo demás que no está en torno al crédito se vuelve oscuro. Y lo único que brilla es el dinero para pagar el crédito, ¿no? O sea, lo podemos extrapolar hacia el poder, hacia la fama, hacia el sexo, hacia muchas cosas. O sea, cuando todo lo que está alrededor es oscuro, el anillo de poder brilla mucho. Cuando no tenemos paz para estar con la familia, cuando no tenemos paz para convivir con los amigos, sin necesidad de tener mucho dinero, cuando no hay paz para estudiar, para el arte, ¿no? Para acceder a lo público, entonces todo se vuelve oscuro. Y es un efecto, es una ilusión. La oscuridad es una ilusión. O sea, comienzas a ver con ilusión que todo lo demás está apagado y que lo único que importa es conseguir dinero, porque es el anillo que brilla. Y brilla y es la que te da luz en medio de tanta oscuridad y tanto miedo. Pero lo mismo pasa con el poder. Alguien que se oscureció a tal nivel que solo puede ver el poder significa que ya no ve otras cosas importantes de la vida. O sea, solo ve el anillo, ¿no? El anillo ese que está brillando. Y sucede con la fama y sucede con... De lo que estás hablando, creo yo, en el fondo, tiene que ver mucho con la democracia del ego. Precisamente es que el ego nos corrompe el carácter. Nos corrompe la disciplina del amor, nos corrompe la disciplina del perdón, de la solidaridad. Pero ya ahí está, ¿no? Eso es como una lógica muy clara. O sea, nos corrompe, en este caso, a través de las tarjetas anillo, ¿no? Y la otra, en esa corrupción me parece que acabas de decir, hay opciones. El ahorro es una opción, ¿no? Y el ahorro implica la contención inmediata y la planeación de un futuro feliz, ¿no? O sea, porque si yo ahorro, que estoy haciendo una apuesta de confianza. Si yo utilizo mi tarjeta compulsivamente, porque hay que decir algo, o sea, no se trata de que el crédito sea malo, se trata de que es una tentación,
Se trata de que es un factor de desorden y la tenemos en la cartera, ¿no? O sea, todos los días la podemos usar hasta el próximo mes. O sea, es decir, el ahorro tiene que ver con una posibilidad de futuro, ¿no? El crédito es el instante alocado, no la vivencia de la hora, sino la vivencia de un instante alocado. Y además de lo que dices, Alonso, muchos pensadores hablan que ahí está la solución, el despertar. ¿Por qué? Cuando inició la ecología política, ¿no? Este pensamiento de que hay que juntar lo político con lo ecológico, varios autores, por ejemplo, Aguilera Klink, que escribió un magnífico libro sobre economía ecológica, le preguntan, ¿cuál es entonces la opción? Porque lo que tenemos es que ante la destrucción del planeta, tal parecería que vamos a generar instituciones autoritarias que nos ordenen, porque si no seguimos destruyendo el planeta. ¿Dónde queda la libertad? Y Aguilera Klink dijo, en la autocontención feliz. Yo tengo que ser feliz en mi autocontención. No puedo desbordarme porque desbordo el planeta. Entonces, un consumo autocontenido, el uso del dinero de manera autocontenida, la relación entre la felicidad que causa el dinero, porque la existe y la hay, con todas aquellas felicidades que no las causa el dinero. La idea de que hay cosas que se compran con dinero, pero no son para el dinero. O sea, comprar con dinero todo lo que no se compra con dinero, que tiene que ver con darle a los amigos, ayudar al más necesitado. O sea, compra solidaridades sin quererlo, digamos así, ¿no? Entonces, en lo que acabas de decir hay una salida y tiene que ver con esto, con que la autocontención, el dominio de mi consumo, el dominio incluso de mi crédito, es un factor de felicidad, ¿no? Pero ese discurso no está instalado. La democracia liberal, en liga con la libertad de mercado, nos ha instalado este otro, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con haber estimulado compulsivamente al ego. Por ahí la veo y te agradezco mucho tu opinión. Y el sistema económico está planteado desde esa perspectiva. O sea, yo cuando estaba leyendo el texto íntegro, que recordemos que lo pueden revisar en las redes de este podcast íntegramente, pues estaba recordando desde las tiendas de raya, ¿no? O sea, también eso me vino a la mente. O sea, todo está diseñado económicamente. Ahí comenzó, ¿no? Es para esclavizando a las personas. Exactamente, ¿no? O hoy en las ventas en línea o el Buen Fin, etcétera. O sea, todo está planteado bajo esta óptica de ya lo puedes tener en este momento y ya no importa a cuántos meses lo difieras, ¿no? Y luego ahorita también estaba revisando, bueno, la gran cantidad de impagos y de no pagos que hay en el sistema crediticio en torno a endeudarse de más, ¿no? O a hacer los pagos mínimos, que también de ahí me surge otra como pregunta, es decir, el sistema creo que también se da un balazo, creo, a sí mismo, ¿no? O sea, yo pienso que hay una promoción a que se haga este gasto inmediato de placer, pero pues las élites también yo creo que no deben de estar después tan felices con lo que sucede, a menos que la desproporción en torno al buró ya no digo del crédito, el buró del rédito, pues nos indica una desproporción en torno a lo que ganan, de tal manera que pueden seguir conteniendo este sistema de, pues no importa, ¿no? Sí, fíjate, mi querido Oscar, hace algunos años yo trabajé con un consultor empresarial de muy buen nivel y decía que lo que estamos haciendo es pasar a la lógica siguiente. O sea, para el mercado es lo mismo si 10 personas compran una pantalla de televisión o si una persona compra 10 pantallas de televisión. Es decir, el sistema de acumulación ha llegado a ser tal que no importa, o sea, el mercado no sufre porque quienes están en la cúspide, en la punta de la pirámide, pueden comprar lo que 20,000 personas. Entonces las 20,000 personas están descartadas del mercado,
Porque antes la lógica del estado de bienestar, por ejemplo, cuando vino toda esta reconstitución después de 1929, con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, y entra la idea del bienestar público, la salud pública, la educación pública, la idea keynesiana, la idea de John Maynard Keynes, este economista que fue tan importante como Marx, diría yo, o quizás más en términos de su aplicación, lo que planteaba era distribuyamos el ingreso a través de los impuestos y el bienestar público para que el mercado sobreviva. Pero resulta que con el andar del tiempo, el mercado encontró una fórmula más maléfica, y es concentremos el ingreso, nos concentramos en los que están en la cúspide, les vendemos lo que corresponde a todos los demás de millones que están abajo, y el mercado no está sufriendo. O sea, yo le estoy vendiendo 25 carros a una persona en lugar de venderle a 25 personas un carro, ¿no? Un automóvil. Ya no tiene sentido el bienestar. O sea, no tiene sentido el bienestar de la masa. Y eso vuelve aún peor el asunto de codependencia que se arma con las deudas de los créditos, ¿no? O sea, estamos ante una situación de un modelo económico que entendió, creo yo, perversamente, que la concentración es un camino. Y el otro tiene números aterradores, ¿no? Hace algunos años, diversas organizaciones sociales han intentado instalar, desde hace algunos años, esta relación entre 1% y 99% de la población mundial. Dicen, un 1% posee por ahí del 90 y tantos % del resto. Entonces, otra vez, si yo puedo concentrar ese nivel, pues los demás van importando cada vez menos. Y lo importante es mantenerlos en control. O sea, en el crédito hay una ganancia política que tiene que ver con el control social, ¿no? Y lo tienen inteligentemente desarrollado. Pero el estímulo que está detrás, y creo que el negrito nos abrió mucho en ese sentido, es precisamente el ego, ¿no? O sea, lo que han estimulado es el ego, o sea, el desborde, el pensamiento compulsivo acerca de la seguridad. O sea, nos dan una seguridad sobre las bases más inseguras posibles, pero caemos, ¿no? O sea, hay un ego que está deseando sentir que por lo menos en este instante estoy bien, pero ni siquiera está consciente en el presente, porque si estuviera consciente en el presente, se podría, digamos, diseñar y se podría visualizar más claramente el futuro. Pero como es un asunto más como... Quisiera hacer esta división entre el presente y lo que llamo el instante ahorita, pero es solo para decir, es que hay un presente alocado y compulsivo y hay un presente consciente. Entonces, el crédito ha destrozado mucho el presente consciente. Y ahí, a mí me gustaría que nuestros escuchas pudieran saber que ahí hay política. O sea, que la tarjeta de crédito es política, ¿no? Y por supuesto, es cultura y otras más cosas. La tarjeta de crédito es relación con el planeta. Sí, no sé si me voy a entender. La tarjeta de crédito es relación con la familia, ¿no? La tarjeta de crédito es relación con los amigos. Y otra vez, también puede ser la gran tentación. Regreso al Señor de los Anillos, ¿no? Un anillo para sumergirlos a todos en la sombra, para el control completo. Y digamos, ¿cuál sería la solución si tuvieras la oportunidad o tuviéramos la oportunidad de que este podcast lo escuchara a alguien por ahí que está en cargos de decisión, líderes de opinión, líderes políticos, líderes empresariales? Es decir, ¿para dónde debería de ir la cuestión? Híjole, pues creo que es una gran pregunta, porque yo no tengo la respuesta real. O sea, mi respuesta real solo tendría que ver con la ética. No encuentro otro camino. De veras. O sea, una ética que lleve a la presión de buenas leyes, que se traduzca en la presión de buenas leyes para regulación de los mercados, incluso de los mercados crediticios. Una ética que se traduzca en una promoción del bienestar social y público. O sea, es mantener los sistemas públicos, ampliarlos cada vez más. Es una forma de solucionar el crédito
parcialmente, porque el crédito ya se metió tanto en la mente que aunque tengamos educación pública, la gente se sigue endeudando y endeudando, en lugar de aprovechar que pueda enviar a sus hijos e hijas a la educación pública. Me voy a entender, es una tentación que ha rebasado los límites. Me remito al primer texto de nuestro podcast acerca de la democracia del ego y precisamente a la opinión que tenía Aristóteles respecto de los buenos y malos gobiernos. El buen gobierno busca el bien público. El mal gobierno busca el bien individual a costa del malestar de los otros. Yo creo que el crédito refleja el crédito mal llevado, porque otra vez es un instrumento, no es el mal. Pero el crédito mal llevado que produce el mal es un mal gobierno, porque se pierde la idea de bien común que para Aristóteles era el objetivo, ¿no es cierto? Incluso creo que se pierde en la última discusión que tuvimos, y estuvo Alonso también aquí, creo que incluso se pierde la promesa del liberalismo, porque el liberalismo implica también una serie de condiciones ciudadanas para mantener de alguna manera la participación en altos grados de calidad, ¿no? O sea, en el pensamiento de la República, por ejemplo, si los ciudadanos no tienen cierta capacidad económica autónoma, no pueden participar en la República. Y eso lo viene diciendo Cicerón y lo viene diciendo, ¿no? Pero también creo que Maquiavelo mismo, cuando pone al pueblo, lo saca de la intriga palaciega al pueblo, y más bien le dice a los príncipes, no pueden ofender al pueblo, ¿eh? El pueblo también es una fuerza. O sea, da la oportunidad de cierta autonomía. O sea, el dinero, en términos de una república liberal, diría yo, tiene que ver con la capacidad de darle a los ciudadanos autonomía financiera para que puedan tomar decisiones democráticas. Porque quien está atrapado en el crédito, ya lo vimos, no puede tomar decisiones democráticas tan fácilmente, porque va a defender al propio sistema que lo está oprimiendo, y de manera además dispuesta, ¿no? Autónoma. Pero si hubiera una renta básica, que es una de las posibles soluciones que se están dando ahorita en el mundo, y que incluso los capitalistas lúcidos, diría yo, aunque no sabemos, el capitalismo es un monstruo de 1000 cabezas, pero a mí me consuena. ¿Qué diría yo? Hay que fortalecer al estado de bienestar. ¿Puedes explicar qué es la renta básica universal a la que te refieres? La renta básica es esta discusión que se está dando de que cuando cada ciudadano nace, debe ser dotado de capacidad financiera solo por haber nacido, digamos así. Solo por existir. Solo por existir. Para que haga no bajo la idea de igualdad, sino bajo la idea de equidad, que es, digamos, la equidad donde se soporta mucho de la idea liberal de la competencia libre bajo condiciones, digamos, justas, ¿no? Y no la competencia entre un superatleta y un muerto de hambre, ¿verdad? O sea, entonces la renta básica parece que está siendo una posibilidad. Es decir, que cada individuo, ciudadano, ciudadana, cuando nace, debe ser dotado de una capacidad financiera para que, entre otras cosas, participe en democracia, ¿no? Nada más digo, la otra que se está planteando y que es un reto es el decrecimiento económico. Toda la teoría económica moderna está basada en la idea de crecimiento incontrolable. Y si se dan ustedes cuenta, el ego es exactamente igual. El ego nos impulsa a una idea de crecimiento incontrolable, ¿no? El decrecimiento, que es sobre todo un mensaje que se están autoenviando los europeos y los anglos también, es decir, oigan, nosotros ya crecimos un montón, ¿por qué no paramos la máquina? Porque el capitalismo tiene una característica, no puede parar, es incesante. Es bien sencillo, cualquier microempresa, por pequeña que sea, quiere crecer sin control, ¿sí o no? Uno dice, voy a abrir mi microempresa, voy a abrir el podcast, voy a abrir lo que sea, pues para que crezcamos y crezcamos y crezcamos y crezcamos sin control, porque así están enseñados hasta las chiquitas, hasta los changarritos. Pero estas mentes lúcidas están diciendo, desde mi punto de vista lúcidas, oigan, ¿por qué no paramos la máquina? Y comenzamos a redistribuir a África, ¿no? ¿Por qué no? América Latina. Que crezcan ellos.
Y no lo hacen porque son hermanitas de la caridad. Lo hacen porque se dan cuenta que están matando a la gallina de los huevos de oro. O sea, al matar la economía y concentrarla de tal manera que los demás ya no importen, estamos ante un cambio de humanidad inminente. Pero peor, al destruir el planeta, tratarlo con un extractivismo sin control, están destruyendo su propia base material. A menos que se vayan a la Luna, o se vayan a Marte, ¿no? Pero los que se van a ir a Marte van a ser muy poquitos. ¿Qué van a hacer con los miles de millones, no solamente de seres humanos, sino de otras especies? Entonces, el decrecimiento es una conveniencia para estos pensadores. No es, actuemos como buenas personas. Es, oye, no nos podemos joder a todos. No nos podemos joder a todos y todo. Ya tenemos suficiente nosotros, o sea, que crezcan los demás, ¿no? Entonces, la renta básica, el decrecimiento, la ecología política, otra solución. O sea, tiene que ver con ecologizar todas las decisiones políticas. ¿Qué decisión política vamos a tomar sobre la vivienda? Que sean viviendas ecológicas. ¿Qué decisión política vamos a tomar sobre la movilidad? Que sea movilidad ecológica. ¿Qué política vamos a tomar sobre los bienes naturales? Que vamos a cuidar las fuentes de agua, que vamos a limpiar el aire. ¿Hay negocio ahí? Claro que hay negocio. Claro que hay negocio. Por supuesto, ecologizarlo todo. Ecologizar toda la condición humana. Pensar en términos integrales. Estamos relacionados, estamos entramados, ¿no? O sea, estamos entramados. Yo ahí también digo, yo hice la pregunta y la respondiste magníficamente, pero luego me pasaba por la cabeza, pues también el tema de la educación y la cultura, ¿no? Por supuesto, para entrar, digamos, al individuo con más potencia, con más pertinencia, es decir, más productos culturales, más y mejor oferta cultural, mejores plataformas para las artes, la cultura. Como dice un anuncio que algún día vi, es muy famoso, menos face y más book, ¿no? Entonces, mira, exacto. No sé qué piensen Oscar y para provocar también a Oscar y a Alonso. Y yo digo, el arte y la educación tienen el reto del contenido. O sea, claro que el contenido puede ser libre, pero es igual que la tecnología. Hay tecnología para la vida y ya lo tenemos claro, hay tecnología para la muerte. O sea, yo estoy a favor, pues, con lo que estoy diciendo es de que la gente use su tarjeta de crédito para ir al teatro, la use para comprar libros, que la use para ir al cine, etcétera, ¿no? O sea, ese es para mí lo importante, ¿no? Me parece bonito. No sé qué piensen Alonso y Oscar. Definitivamente. Creo que no se trata de que desaparezca el American Express, sino que se utilice justamente para dispersar el mismo, ¿no? Es que tengas acceso y haya una canalización a este tipo de productos y de experiencias, ¿no? Por lo regular, pues todo lo demás tiene que ver con lo que dijo Mario, ¿no? Con pantallas y con dispositivos y con toda otra serie de beneficios que sí se alejan a esta sensibilización que produce la cultura y las artes. Entonces, también tiene que ver con todo un rediseño de las experiencias. De acuerdo. ¿No? Alonso, ¿tú qué pensarías que puede ser una alternativa? No, pues a mí se me ocurrió una respuesta muy Mario Edgariana. Y dijo, no tengo una respuesta, y al final dio la respuesta Mario Edgariana que yo pensaba, que era la ética. Que necesitamos una especie de movimiento de rehabilitación de la ética o las éticas antiguas, ¿no? Aristotélica, porque pues Mario está muy influido por estas doctrinas, ¿no? Pero pues yo quisiera preguntarte, Mario, entonces, ¿pero cuál sería una solución? O sea, prohibir las tarjetas, fomentar un uso, una regulación más estricta de las tarjetas de crédito, ¿qué podríamos hacer? Bueno, yo creo, primero la dimensión ética individual es importante, ¿no? O sea, hay que plantear qué relación tengo yo personalmente con el dinero. O sea, ¿qué es el dinero en mi vida, no? ¿Es el anillo de poder? Entonces me va a enloquecer, porque hay un solo señor de los anillos y son los que más tienen, ¿no? Y yo no, estoy metido en un sistema. La relación mía personal con el dinero,
Porque la tarjeta de crédito, a mí personalmente, que claro que tengo tarjeta de crédito, me ha salvado en muchas ocasiones, pero también ha sido una gran escuela educativa. Si yo veo al crédito como una educación de mi ego, creo que ahí hay una salida interesante. Es decir, ¿cómo me relaciono yo con el crédito y qué me dice acerca de la compulsión que tengo por parecerme o por tener, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que podemos ver al dinero y al crédito como una gran escuela de formación ciudadana, personal, pero también familiar, comunitaria, ¿no? Es decir, ¿qué relación hay ahí, ¿no? O sea, hemos tenido ejemplos acerca del buen uso de las finanzas públicas en los mercados de valores, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, también hay funcionamientos. Hay que saber que cuando uno, digamos, intenta hacer una cultura financiera personal, va a tomar riesgos. Hay que tener claro cuál es mi rango de riesgo, ¿no? Y encontrar fórmulas personales sobre el riesgo propio. Creo que a nivel institucional me parece a mí muy importante, y creo que las tarjetas, los que están detrás de las tarjetas lo van entendiendo, lo que dice el negro, fomentar el uso de la tarjeta de crédito para la cultura, para la formación de las gentes, porque sabemos que los pueblos tienen más posibilidades, no digo que tienen todas las posibilidades, porque cuando son educados, porque ha habido pueblos educados que mataron a sus congéneros en campos de concentración, ¿no? Los más educados en aquel momento, Alemania, pues cayó en la trampa del nazismo, ¿no? Por otras condiciones. Pero me parece que si a través de estas cosas se fomenta la educación, se fomenta la salud, ¿no? La convivencia, entonces creo que ahí hay otra solución. La otra, y ahí encontraban los clásicos, ¿dónde encontraban la solución? En los expedientes, en las leyes, ¿no? Estoy diciendo que, por supuesto, que el sistema que fomenta este tipo de crédito no es solamente un sistema económico, es un sistema normativo, es un sistema jurídico. Y a veces pienso que es más un sistema jurídico que un sistema económico. Las reglas de uso de la tarjeta, ¿no? ¿Por qué se les da tanto? ¿Por qué se les permite? ¿Y por qué no hay regulaciones suficientes? Por supuesto que la regulación es una salida, ¿no? De manera pública creo que debe haber leyes de regulación, sin duda, ¿no? Porque no puede ser que no haya llenadera con esto, ¿no? O sea, cada vez se evitan más las leyes que los corrigen. Sin las leyes no existe la república. La república tiene un altísimo basamento en la ley, y la ley es un acuerdo social, ¿no? Y me parece que finalmente tiene que ver con que el sistema capitalista global se autorreconozca en su destrucción y permita más información. Y eso es una tarea de los estados, pero es una tarea también de las entidades financieras empresariales. O sea, información sobre sus efectos para el bien de sus propios consumidores. Es que aquí lo que se ha perdido en gran parte es el bien del consumidor, ¿no? Que se armen buenas asesorías a los consumidores también es importante. Obviamente, pues la respuesta es demasiado compleja, pero aquí hay elementos de solución puestos para que no sintamos que estamos atrapados por la democracia del miedo. Y con esto termino yo. La democracia del miedo es la democracia del ego. Qué buen cierre. Me parece que ahí está una vez más el cometido de este podcast, dejando para el público una reflexión muy aguda a través de tu voz, Mario, y obviamente de nuestros invitados, de Alonso también, muy, muy profundo, y Oscar por igual, pues para tratar de poner sobre la mesa la ética y la cultura también, que es una de las principales causas de Solibauus. Así que creo que es un muy buen capítulo, un muy buen programa, y lo dejamos para la reflexión y los comentarios de todos ustedes. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Gracias.
Hasta luego. Gracias. Gracias. Salud. Gracias, Negrito. Bye. Nos vemos. Salud. Solivagos, Edición Cultural presentó La democracia del ego, con Mario Edgar Lobo.